Bueno, comenzaremos entonces con la presentación del espacio curricular, que tiene como objetivo conocer las relaciones de las instituciones educativas dentro de las mismas y con otras organizaciones. Por ello, para ello tenemos el primer eje temático, aproximaciones a unas definiciones de red. En este primer eje, nosotros vamos a abordar el concepto de red a partir de marcos teóricos de la psicología, especialmente del constructivismo, y también con los aportes de Durkheim sobre la red. Bueno, después tenemos el segundo eje, los cambios en las instituciones educativas, en la que abordaremos los proyectos en redes, cómo la institución se debe organizar para elaborar proyectos intrainstitucionales, o sea, entre todos los actores institucionales, y también proyectos interinstitucionales, es decir, con otros organismos de la comunidad. Después también tenemos el tercer eje. En el tercer eje nosotros vamos a abordar el desafío de la articulación en las instituciones educativas, en donde vamos a integrar en este tercer eje, vamos a integrar lo tratado en la clase 1 y 2 como cierre. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con el abordaje del primer eje, que ustedes saben que ahí en el aula virtual nosotros tenemos la solapa clase 1. Bueno, entonces ahí tenemos aproximaciones a la definición de red. Bueno, para ello nosotros vamos a partir de revisar los paradigmas que ustedes, por supuesto, ya conocen, pero lo vamos a revisar como para situar luego este trabajo intra e interinstitucional. Bueno, nosotros en la primera época, hasta el siglo XVIII, nosotros teníamos un paradigma que se denomina paradigma teológico y se centraba en la religión. Es decir, que la realidad era interpretada a través de las Sagradas Escrituras. Después tenemos, posteriormente, al paradigma teológico, tenemos otro paradigma que es centrado en la ciencia, en donde se destaca Galileo Galilei. Galileo Galilei usa la razón para explicar la forma de conocer acerca de la realidad o de los objetos, de las cosas del mundo. Entonces establece como método el método científico, se centra en el método científico para indagar acerca de la realidad, de modo que mediante la verificación se podía elaborar teorías de validez universal. Después tenemos el otro paradigma, que es el científico positivista, que ustedes lo conocen bastante, cuyo autor es Augusto Comte, con el cual se inicia el siglo XIX, digamos, con el paradigma positivista. Entonces, ¿qué sostenía Augusto Comte? Que la realidad era la única verdad, o sea, que la realidad determinaba el conocimiento de los sujetos. Por eso es que debíamos memorizar textos en ese momento. También, o sea que nosotros había una sola interpretación de la realidad, porque la realidad era interpretada tal cual se la veía. Entonces aquí se trabaja con el sujeto racional, también, por supuesto, que esto se vincula con el paradigma anterior sostenido por Galileo Galilei, centrado en la razón. En cambio, Augusto Comte se centra en la matemática, lo cuantificable, lo medible, o sea, la realidad podría ser medida. Por eso emplea
Augusto Comte, el método científico para establecer las verdades universales. Y también, por ejemplo, en las instituciones educativas, nosotros también lo hemos usado por mucho tiempo, este paradigma positivista, en donde nosotros, de acuerdo al comportamiento del sujeto, a cómo lo observábamos y veíamos, lo clasificábamos. Por ejemplo, si el alumno no traía las actividades, le poníamos 0. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la realidad. Estaba demostrado que el alumno no había traído las actividades. No nos poníamos en el lugar del sujeto, sino lo observable y visible. Y también, eso se deriva también en la escuela, en las notas. Por ejemplo, la única validez que tenía eran las notas de las pruebas, porque era una verdad que estaba establecida y que se podía observar y comprobar. Después tenemos, a la entrada del siglo XX, justamente, comienza un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma. Y ahí ustedes ya lo conocen como paradigma interpretativo, y simultáneamente aparece el paradigma crítico. En el paradigma interpretativo nosotros podemos ubicar desde, por ejemplo, las corrientes que ustedes conocen, corrientes pedagógicas, por ejemplo, el constructivismo, que tiene como origen en los aportes de Piaget, de Jean Piaget, en donde él procura establecer cómo conoce el niño, cómo pasa de conocer a no conocer, a saberlo todo. Entonces, estudia a sus hijos y por eso establece los estadios que ustedes han estudiado en el tránsito por el profesorado, en donde él va explicando de qué manera va evolucionando el pensamiento. Es decir, y él sostiene que el sujeto construye el conocimiento en la interacción con el objeto, con la realidad. Entonces, tenemos que cada sujeto construye de una determinada manera. No hay una única realidad. La realidad es interpretada de acuerdo a los conocimientos previos del sujeto. Por ejemplo, si ustedes tienen un texto y se reúnen 3 a leer el mismo texto, las 3 van a comprender, ¿no es cierto?, y apropiarse de ese texto desde sus saberes previos construidos durante toda la biografía personal. Entonces, cada uno va a dar una interpretación diferente de ese mismo texto. Es así que adquiere centralidad aquí en este paradigma interpretativo el sujeto. Es el sujeto quien, en interacción con el objeto, construye el conocimiento. Y es así que nosotros, cuando el alumno no trae una actividad, nosotros no le ponemos 0, sino tratamos de ponernos en el lugar del sujeto para tratar de comprender por qué actúa de esa manera. Entonces se trata de comprender las actitudes, intereses, motivaciones del sujeto en este paradigma. Entonces nosotros tratamos de ponernos en el lugar de él y preguntar qué le pasa, por qué no ha traído las actividades. Entonces tratamos de comprender su comportamiento. Bueno, y después tenemos también, a partir de Piaget, que inicia toda la corriente pedagógica del constructivismo, también se incorporan otros autores, como ustedes lo conocen, Ausubel, Vygotsky, Ausubel con el aprendizaje significativo. Ausubel establece 2 tipos de aprendizaje, el memorístico y el significativo. Para él los 2 son importantes, porque hay contenidos, cosas que nosotros debemos aprender memorizando, como por ejemplo datos, fechas. En cambio, también, ¿no es cierto?, habla del paradigma del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, ¿qué significa para Vygotsky, para Ausubel? Para Ausubel significa establecer relaciones
O sea, uno aprende cuando establece relaciones. Entonces, solo relacionando uno aprende. Si nosotros aprendemos memorizando aisladamente, no hay una integración, no hay una vinculación entre los conceptos, entonces nos olvidamos rápidamente. En cambio, cuando logramos establecer esa relación entre los distintos conceptos, los saberes previos y los nuevos, y ahí están los procesos de asimilación y acomodación que habla Piaget, entonces sí logramos comprender. Luego, Novak retoma estos postulados de Ausubel sobre el aprendizaje significativo y cómo uno aprende relacionando conceptos. Entonces, él elabora los mapas conceptuales, es decir, trata de vincular los conceptos basándose en los postulados de la teoría de Ausubel. Que esto sí lo vamos a considerar nosotros en el segundo eje, como una actividad. Entonces, nosotros vamos a tratar de tomar los marcos teóricos de Novak para establecer la relación entre los conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Los conceptos serían términos que tienen significado propio. Luego esos términos se vinculan a otros que los incluyen. Y así se va armando el mapa conceptual, que a su vez cada concepto se tiene que vincular con otros a través de conectores. Estos conectores pueden ser conjunciones, verbos, preposiciones, de modo que al leer la vinculación de un concepto con otro, formen una proposición o lo que ustedes denominan frase. De modo que nosotros, si estamos estudiando algún contenido, entonces es importante que se elabore un mapa conceptual para ver qué conceptos incluyen a otros y establecer relaciones entre ellos. Bueno, entonces, en este mundo que estamos viviendo, en este mundo, digamos, posmoderno, porque es posterior a la modernidad, al siglo XIX, que es marcado por el positivismo, nosotros entramos en una realidad compleja. Que esa realidad, ¿por qué es compleja? Porque cada sujeto la interpreta de diferente manera. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ver esa realidad de la misma manera entre todos? Bueno, a través del lenguaje, realizando acuerdos. Realizando acuerdos para lograr establecer ciertas conceptualizaciones. Ponemos un ejemplo. En las instituciones educativas nos ponemos de acuerdo con respecto a la articulación, por ejemplo, de matemática de primer año con segundo. ¿Qué contenido se va a dar en primero? ¿Qué contenido se va a dar en segundo? Bueno, entonces cuando nos ponemos de acuerdo con el otro docente, nosotros estamos tratando de construir, ¿no es cierto?, un mismo lenguaje, de modo que eso permita, ¿no es cierto?, llevar a cabo los aprendizajes en forma coherente y vinculada de un curso con otro. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros, con respecto a los criterios de evaluación, nos tenemos que poner entre todos de acuerdo para ver qué vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, por eso es importante que se consensúe para llegar a un acuerdo. ¿Qué se va a evaluar? Entonces, este consenso, llegar a acuerdo nos remite a este nuevo paradigma de pospositivista, en donde aquí, ¿cómo es interpretada la relación entre sujeto y la realidad? Aquí hay una interacción dialéctica, recíproca, entre el sujeto y la realidad.
Bueno, después aquí justamente en este paradigma de la posmodernidad o pospositivista, nosotros encontramos un concepto que es el concepto de red. Este concepto de red nos remite, por supuesto, a la globalización. La globalización se caracteriza justamente por la intercomunicación entre los distintos países, entre las distintas transacciones que se realizan de un país a otro. Por ejemplo, hay fábricas, por ejemplo, de autos que se centran, algunas tienen en Europa y esa misma fábrica fabrica autopartes en otros lugares, por ejemplo, de Latinoamérica. O sea, una misma fábrica, ¿no es cierto?, fabrica partes del auto en distintos lugares del mundo. O sea que inclusive en la economía también, cuando estamos tan intercomunicados unos con otros, que si hay un problema en Asia, por ejemplo, económico, repercute en todos los países del mundo. ¿Por qué? Por las interacciones recíprocas entre todos los países del mundo. En temas de comercialización, por ejemplo, también en las cuestiones políticas. Bueno, entonces es importante en este flujo de comunicaciones que hay entre los distintos componentes o elementos, ¿no es cierto?, establecer objetivos. Eso también nos pasa dentro de la institución educativa. Nosotros antes en las instituciones vivíamos aislados de la sociedad. La escuela distribuía conocimientos, pero no tenía en cuenta lo que pasaba en la sociedad. Ahora, todos los hechos sociales influyen en las instituciones educativas, es decir, las escuelas o cualquier institución educativa es la caja de resonancia de la sociedad. En consecuencia, hay una interacción fluida y recíproca entre la escuela y la sociedad. En consecuencia, la escuela debe tomar en cuenta este posicionamiento y en consecuencia elaborar proyectos conjuntos con otras instituciones de la comunidad. Pero para organizar la interacción con otras instituciones es importante, en consecuencia, ¿no es cierto?, en primer lugar, que todos los actores institucionales se pongan de acuerdo, para que tengamos, ¿no es cierto?, una gestión coherente que nos permita establecer lazos o vínculos con otros organismos de la comunidad. Por eso es importante prever las acciones que se van a realizar, tanto dentro de la institución, como por ejemplo para elaborar el proyecto educativo institucional, ¿no es cierto?, el PEI. Debemos ponernos de acuerdo entre todos dentro de la institución qué sujeto que pretendemos formar, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Entonces, en consecuencia, la escuela no puede trabajar aislada. Siempre hay interacción o debe haber interacción entre los actores institucionales para elaborar, por ejemplo, el PEI, y también interacción con la comunidad, porque también la comunidad está implicada en ese proyecto educativo, porque los flujos de intercambio son permanentes y continuos. Bueno, entonces con este tema de la red, la tomamos nosotros al tema de la red como una metáfora de la interacción humana, como hemos visto recién, de qué modo las interacciones son recíprocas entre escuela y sociedad, por ejemplo. Eso implica constituirse en una red de interacciones humanas, implica cambiar la cultura organizacional de la escuela. Es decir, tener otra visión de las relaciones dentro de la institución educativa.
¿Mm? O sea, debe haber más interacción entre todos los actores institucionales para que luego nos podamos vincular con la sociedad. También tenemos que compartir objetivos comunes. Y requiere la participación y compromiso de todos los miembros. O sea, en la institución se tienen que comprometer y participar todos los actores institucionales. En consecuencia, la cultura de la institución debe cambiar. O sea, las normas, la forma de vincularse, las relaciones con los directivos, con los colegas, y también el clima institucional. ¿Por qué? Porque dentro del clima institucional nosotros podemos considerar también las relaciones de poder. ¿Y qué significa el poder? El poder, vamos a aclarar al principio, que no es lo mismo que autoridad. No significa lo mismo. Autoridad, por ejemplo, en la institución, ¿quién es el directivo? O en una empresa, el gerente. Entonces, el directivo tiene la autoridad que le confiere el cargo. Tiene autoridad, pero no necesariamente tiene poder. El poder está ligado al liderazgo y es la capacidad de influir en el otro. Por eso es que nosotros, cuando tenemos reuniones dentro de las instituciones y supongamos que se quiere organizar un acto, hay diferentes grupos con diferentes opiniones de cómo se va a realizar el acto. Entonces, cada grupo da su opinión y trata de convencer a los otros para que justamente se realice sus posicionamientos. Entonces, nosotros aquí, si nosotros tomamos al autor, a Bourdieu, Pierre Bourdieu, nosotros vemos cómo él habla de los juegos de poder. Siempre existen juegos de poder en las instituciones educativas, en cualquier institución u organismo. Siempre hay personas que tratan de influir en el otro. Eso dice Bourdieu. Y ese poder, la capacidad de influir, es otorgada por los otros a una determinada persona. Por eso él habla de los capitales. Por ejemplo, el capital cultural. El capital cultural es el adquirido por medio de estudios. Ese es el capital cultural, de estudios, de lecturas. Después tenemos el capital simbólico, que sería el reconocimiento que le dan las otras personas a una determinada. Por ejemplo, capital simbólico sería: Messi es el mejor jugador de fútbol. Entonces, él tiene un capital simbólico porque se le reconoce como mejor jugador. O, por ejemplo, dentro de las instituciones, dice: aquel docente es muy buen docente. Entonces, en la comunidad, tanto escolar como extraescolar, están reconociendo que tiene un valor, le dan una importancia de acuerdo al capital cultural que tiene. Entonces, en este caso, el capital simbólico sería el reconocimiento que se le hace a una persona por sus capacidades, por ejemplo, o por saber, o por tener un cierto capital cultural. Después, el otro capital del que habla Bourdieu es justamente el capital económico, que puede ser adquirido por sacrificio, con esfuerzo, por medio del trabajo, o bien porque heredó alguna fortuna. Entonces, ese tiene un capital económico. Entonces, los actores de las instituciones, dice Bourdieu, juegan los juegos de poder simbólico justamente cuando poseen estos capitales. Entonces, ¿quién tiene el poder? Tiene poder quien es reconocido por otros, ya sea por uno o varios capitales. En realidad, otros autores sostienen, por ejemplo, Hannah Arendt, sostiene que no hay que demonizar el tema del poder. El poder es saludable, pero siempre que sea rotativo.
¿Mm? Es decir, siempre que se distingan a diferentes personas en distintos tiempos o al mismo tiempo desde diferentes capacidades de cada uno. Por ejemplo, dentro de la institución, algún docente tiene mejor habilidad para realizar unas palabras, por ejemplo, dirigir unas palabras a la población. O bien, otro docente tiene mejor capital para vincularse con la comunidad. Entonces, a cada uno se les reconoce, ¿no es cierto?, determinadas capacidades o habilidades, y eso está implicado en el liderazgo, o implica, mejor dicho, el liderazgo. Entonces, debe quedar en claro que el poder no es lo mismo que autoridad. El poder se lo confiere. Los otros confieren poder porque reconocen en el otro algunas habilidades, de acuerdo a los capitales. Bueno, eso también es muy importante y pertenece, el tema del poder, pertenece a la cultura institucional, que también nosotros tenemos que indagar en las instituciones educativas para fortalecer estos trabajos en red. Pero vamos a ver entonces ahora los diferentes tipos de redes. Hay 3 tipos de redes. Vamos a poner aquí. Tipos de redes. Tenemos una red titiritero. Titiritero. Y como su nombre lo indica, está constituido por un núcleo central. Y tenemos, así, en la forma de títere, los nodos o nudos, le llaman algunos autores. Estos serían los nodos. Este es el núcleo central. El núcleo central se vincula con cada uno de los nodos por separado. Por ejemplo, el caso del analista o supervisor de ustedes. Ustedes tienen un supervisor, pero ese supervisor no solo es de la escuela de ustedes, sino tienen a su cargo otras escuelas. Entonces, supongamos que él imparte directivas a la escuela A, a la escuela B y a la escuela C. Hace reuniones con cada una de estas escuelas, ¿no es cierto?, pero sin que esas escuelas se vinculen entre sí. Solo recibe directivas del núcleo central, que sería en este caso el directivo. También, por ejemplo, en el tema de los proyectos. Ustedes muchas veces hacen proyectos con la policía, a veces, por ejemplo, con la sala de primeros auxilios o con algunos padres. Pero ese proyecto que ustedes realizan, ustedes le imparten directivas las acciones que van a realizar cada uno. Entonces sería una red de titiritero en este caso. Después tenemos la red de pescador. Y es justamente como una red es una red en donde tenemos los diferentes nodos. En este caso, algunos nodos se relacionan entre sí. Por ejemplo, tenemos la escuela A que se vincula, supongamos, con la biblioteca del barrio, con el club del barrio y con la policía, para proyectos en conjunto. Entonces, la escuela se vincula con la biblioteca y se vincula con la policía. La policía se vincula con otra institución. Y la biblioteca también se vincula con otra institución. O sea, aquí, por ejemplo, la escuela no se vincula con esta.
Entonces, en los proyectos que las realiza con estas dos. O sea que aquí no todos los nodos se comunican entre sí, algunos se comunican entre otros. De modo que si, por ejemplo, la policía decide no seguir más el proyecto con esta institución, sigue la biblioteca con esta institución, por ejemplo. O sea, los vínculos no son estables aquí, pero el proyecto de la escuela continúa funcionando con estos dos, por más que se disuelva estos proyectos o no se realicen más estos proyectos. Después tenemos la red tela de araña. La red tela de araña es justamente como una tela de araña, en donde tenemos un núcleo central y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes nodos. Tenemos diferentes nodos. Tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C, el D y el E. Ahora, el núcleo central está compuesto por representantes del nodo A, representantes del B, representantes del C, representantes del D y representantes del E. Entonces, en consecuencia, están vinculados en interacción permanente todos estos, cada uno de los nodos, ¿ven? Todo, por ejemplo, el B con el C, con el D, con el E, también con el A, con el C, el E con el C, con el D, con el A, o sea, hay una vinculación recíproca, un entramado realmente de red. Por ejemplo, ustedes deciden elaborar un proyecto institucional, pero interinstitucional. Entonces, aquí tenemos la escuela, tenemos la biblioteca, por ejemplo, aquí tenemos otra escuela C, aquí tenemos otra escuela D y otra escuela E. El núcleo central va a estar constituido por representantes de cada una de estas instituciones, pero no necesariamente es el directivo. Ese representante lleva la voz de la institución o la propuesta de su institución o de la institución a la cual él pertenece. De modo que nosotros aquí tenemos que es una red que interactúa permanentemente con todas las instituciones, de modo que constituyen un proyecto en conjunto, un proyecto compartido, integrado. O sea que hay flujo de comunicaciones permanentes. Aquí me olvido de poner para acá, esta vinculación. Bueno, de modo que hay una trama bien fluida, compacta entre todos los nodos o las instituciones en este caso. Eso en caso de una red interinstitucional. Interinstitucional cuando nos referimos a otras instituciones. Muy bien, pero puede ser, supongamos, que una escuela ya decida no participar más de ese proyecto. Entonces, al irse una escuela, tiene que elaborarse un nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque eran muy importantes los aportes de esta institución en ese proyecto. Como es compartido por todos, en consecuencia, hace imposible que continúe ese proyecto. Entonces, tiene que elaborar otro proyecto. Eso en cuanto a las redes interinstitucionales con otro organismo. Lo mismo, el mismo ejemplo de estos tipos de redes es para las redes intrainstitucionales, es decir, dentro de las instituciones. Nosotros
Aquí, por ejemplo, tenemos muchas veces uno de ustedes elabora, o por ejemplo, el grupo de los profesores de tercer año elaboran un proyecto y delegan a otros colegas de otros cursos partes de ese proyecto, por ejemplo. De modo que cada uno de estos actores institucionales no conoce la integridad del proyecto porque solo aporta una parte a ese proyecto. En cambio nosotros, si trabajamos en esta red, que sería la red óptima, red tela de araña, ahí sí todos los actores estamos implicados en ese proyecto. Entonces, para concluir, es importante las vinculaciones o los trabajos en redes en la comunidad institucional y también con realizar vínculos con otras instituciones o pueden ser organismos gubernamentales o no gubernamentales para elaborar un trabajo en red con el propósito de ¿qué? De mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes para lograr la calidad educativa ansiada. Pero es muy importante para lograrlo ponernos de acuerdo entre todos los miembros de la institución al elaborar el proyecto educativo institucional. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la segunda clase.